Bueno, comenzamos en la última parte de la tarde. Les voy a contar lo que acaba de pasar aquí y voy a hablar de la autoridad como primera palabra. No sé si se fijan que casi todo ocurrió de este lado y como hoy de mañana tanto Lucía como Kais hablaron de los espacios que ocupamos y cómo se transforman, ¿no? Y cómo la gente en un banco, por ejemplo, decían, están todos estáticos mirando, que nadie se movía, ¿no? Por ejemplo, en el Flow 6x48 era. Entonces yo que no soy de la universidad, que no me crié en la universidad, o por lo menos no desarrollé esta idea en la universidad, mientras decían eso pensaba en este espacio. Hola, hola. Que está más o menos estructurado igual, la gente no se mueve. Aquí vinieron ponentes que dijeron... Hola. Y entonces se me ocurría explicar el cine sin autor, que básicamente lo que desestructura toda la noción de cine en cine sin autor es el tema de la autoridad y la propiedad de las decisiones, quién las toma. Y entonces me imaginé justamente que estamos en un sitio que tiene esas características que decimos nosotros que tienen los sitios en donde hacemos activismo político. Es decir, este sitio, y no es una crítica negativa, sino una apreciación de espacio, está estructurado así. Y la pregunta es, aquí hay una autoridad, y acabo de moverme yo recién, y he creado ya una serie de problemas. Las cámaras me vinieron a decir que si me podía mantener en el sitio, que yo como sabía de cine, pues que entendería, ¿no? Entonces yo digo que no se preocupen y pido disculpas a los cámaras, si ven hay 2 puntos. Y que solamente el tema de moverme yo del sitio de la autoridad hasta aquí, ya eso empieza a provocar problemas técnicos, ¿no? Pero si yo le pido a alguno de ustedes que pase aquí y me diga si tiene algo interesante que decir de arte y movimientos sociales, ¿alguien se animaría a pasar aquí? Lo pregunto en serio, ¿eh? No lo pregunto por gusto. ¿Alguien cree que tiene algo interesante que decir de arte y movimientos sociales en esta hora, aparte de lo que yo tenga que decir? Los exponentes están tan exonerados porque ya dijeron sus cosas, pero pregunto, ¿alguien, sí? ¿Tú te animarías a pasar y a decir? ¿No? ¿Aquí? A ocupar el... Tengo yo y te la concedo. Y simplemente es para analizar un poco cómo funcionamos en cine sin autor. Es decir, que no estoy haciendo una performance para molestar, ¿no? Es decir, se han hablado muchas cosas y supongo que tú de repente has juntado una opinión o algo que te parezca interesante comentarlo, ¿no? Yo te dejo el espacio. Gracias. Bueno, pues primeramente el espacio, sí, me ha resultado así como muy fijo, muy esquematizado y a mí, por ejemplo, me hace sentir bastante incómoda las 3 banderas. A mí una bandera de la Unión Europea con el tema de los refugiados, mal llamados refugiados, porque no los estamos acogiendo, por todo el tema de los derechos humanos. El tema de una bandera que a mí no me representa porque, bueno, es una bandera monárquica y, bueno, estamos en un país que tiene fosas comunes. Bueno, yo soy republicana, mi bandera es la tricolor. Y, bueno, el espacio, ¿no? Los niveles, me falta el redondeo, me falta la comunicación directa y sí, más redonda. Bien. Hola, ¿cómo es tu nombre? Mara. Mara. Mara puso varios aspectos aquí que yo traía para decir. Por ejemplo, el tema de romper el espacio. Es un... sentarte o te quedas aquí o te sientas aquí, me da lo mismo, ¿no? Sí, porque podemos seguir dialogando. Bueno, como quieras. Gracias. Por ejemplo, el tema de romper el espacio es un tema crucial en el cine, el tema del espacio y el tiempo. Entonces, le cuento brevemente el cine sin autor de dónde surge, y surge una revisión crítica un poco histórica que comencé yo en el año 2005, después creamos un colectivo y hemos trabajado 10 años
llevamos ya y seguimos, en donde la pregunta básica que nos hicimos con otro amigo cineasta en un momento que estábamos haciendo un trabajo, digamos, como de antropología audiovisual en un colegio de Valencia, fue que nos dábamos cuenta que nosotros manipulábamos casi todo el dispositivo. Y entonces yo me empecé a preguntar si esta cosa famosa que nació en Francia, en la nueva, el tema del cine de autor, que es un movimiento que surge en el siglo pasado, muy brevemente, explicito que hay dos modelos de producción de cine solamente, que es el modelo industrial y después el modelo de autor. En los dos se trata de que la propiedad y la autoridad están en manos o de un autor, que es el que tiene la responsabilidad y la asume, o en el caso del cine industrial es una estructura jerárquica de una producción, ¿no? Donde la cabeza es un directivo, digamos, de producción. Y entonces yo me empecé a hacer la pregunta si era posible el cine de autor plantearlo como un cine sin autor, es decir, que esa cuestión de la autoridad se pudiera desactivar y crear cine colectivo, pero con gente que no tuviera nada que ver con el cine. Es decir, si podríamos democratizar el proceso de producción. Esa fue la pregunta de arranque y después yo estuve varios años investigando y obviamente que en el cine hay cualquier videoactivista sabe que hay un subterráneo de prácticas que bueno, pueden empezar por Flaherty, pasar por los años 60 y todo lo demás, y yo creo que eso no es bueno, no es aquí para recorrerlo, pero hay todo un cine que se intentó hacer colectivo en la era predigital y que hoy por hoy esas respuestas que no se alcanzaron quizás hasta la era predigital son posibles de alcanzar. Entonces, la pregunta básica que nos hemos hecho nosotros y que hemos contestado, que también es bueno contestar a veces, ¿no? Somos muy nihilistas los artistas o los críticos, pero es bueno contestar. Es si se puede hacer cine con la gente y si se puede democratizar todo el sistema de producción. Y para eso lo que hicimos fue lo que acabamos de hacer aquí. Es decir, había que sacar al tipo o a la industria o a quien tuviera la noción, la capacidad y la autoridad para decidir sobre el proceso de producción, había que quitarlo de ahí, había que darle a la gente la posibilidad de empezar a opinar sobre los procesos de producción de una película. Y eso es básicamente el primer gesto, desautorizar a quien creemos que tiene la capacidad de decidir, el derecho a decidir porque sabe más o porque cree que sabe más, ¿no? Lo que pasó con los técnicos recién, justamente, ¿cómo es tu nombre? Fernando. Fernando me decía una cosa que es súper útil, me decía, ¿cómo es esto sabes cine? Entonces sabes que es bueno que te mantengas en el espacio. Y lo que dice él es verdad. El cine convencional se mueve por un cine planificado, donde no puede pasar nada, ¿no?, que no esté planificado. Después hay otras corrientes en el cine que obviamente que rompieron con eso, pero el cine convencional, el que se enseña en las escuelas y todo lo demás, tienen ese criterio, es decir, todo está planificado. Si te mueves, me rompes el plató, me rompes el escenario, no se puede salir de ahí. Entonces, para nosotros ha sido fundamental en estos 10 años empezar a hacer pruebas permanentemente de cómo la gente funciona dentro de un sistema de producción en donde se le dice esto. ¿Y tú qué película harías? El arranque del cine sin autor es esa pregunta. ¿Y tú qué película harías si te dejaran dirigirla, poner el contenido, etcétera, ¿no? Y así como contestó, ¿cómo era? Mara, su opinión, empieza a contestar la gente la opinión que tiene de la película que quisieran hacer. Y ese es el primer texto al que apelamos, sin ningún tipo de filtros. Preguntamos eso. Entonces yo pregunto, ¿alguien del público, si me pudiera contestar ahora, qué película quisiera hacer si lo dejaran hacer una película o la dejaran hacer una película? Y la cuenta. Cualquiera, ¿eh? Yo espero hasta que alguien salga, es decir, que el tiempo para mí es relativo. Y si nos pasamos toda la hora, quiere decir que hay un silencio que no se puede romper. ¿Alguien puede decirme qué película haría si lo dejaran hacer una película? Vente. Mi película iría sobre la historia de mi familia.
y todas las historias de migración y de morbosa, de eso, del que engaña a mi bisabuelo, que engañaba a mi bisabuela, que esa historia, que yo soy un poco morbosa. Bien, bien. ¿Qué rol ocuparías en el sistema de producción? ¿Delante de la cámara, detrás? Yo delante, sí. Bien. ¿El nombre de la película lo tendrías claro? No, pero seguro que pienso media hora más y se me ocurre. Es que, claro, no lo había pensado nunca. Bien, bien. ¿Y alguna escena te sale clarísima de la película? ¿Alguna escena que de repente sale en tu imaginario y ya está? Sí. ¿Cuál es? Pues es que me enteré de esta historia este verano y se me quedó aquí. Era tatarabuelo que abandonó a su mujer y se fue. Y a los años volvió, se casó y al cabo del tiempo, ya casado y todo, se enteró de que la persona con la que se había casado era su nieto. Es que es digno de hacer una peli, vamos, ¿cierto? Bien. ¿Alguna cosa más importantísima que te surge así? No, ya es que después de eso... Gracias. Bueno, lo que parece de risa, fíjense la cantidad de datos que sabe ella, sabemos de la historia, sabemos que es morbosa, por ejemplo. Ya empieza dando un dato de ella que puede ser interesante para la ficción. Y eso empezamos a tener material, digamos. Solamente hemos consultado con una de las presentes. Imagínense ahora que esto es lo que hacemos en Cine Sin Autor, no importa la cantidad de gente, empezamos a recorrer las películas que tienen adormecidas ahí la gente y a preguntar. Y la gente empieza a sacar, empieza a sacar Su propia ficción, que puede estar referida a un tema personal, o mucha gente que se inventa una ficción en el momento, hay gente que dice no sé qué decirte. Dijo otra cosa importante que es nunca había pensado esto, porque la mayoría de la gente, si no hacemos cine, nadie nos consulta sobre las películas que quisiéramos hacer, nadie nos consulta sobre los contenidos que nuestro imaginario tiene. Ni siquiera muchas veces los militantes más críticos somos capaces de preguntar qué es lo que tienen en la cabeza la gente y hacerlo emerger o tener para que emerja. Yo no sé si esta interrupción de micro, porque tiene que, no, pero que tiene que ver con la posición. Es que por lo visto parece que la cobertura del micro da problemas, estamos subyugados por el... No, tampoco para crear un obstáculo ahí. ¿Ven? Problema técnico que allí no teníamos, ¿no? Pero lo resalto porque es verdad, ¿eh? Generalmente hemos hablado ahora de autoridad. La autoridad se ha corrido un poco, obviamente que lo lógico es que yo desaparezca, ¿no? Y eso es lo que ocurre en Cine Sin Autor. Yo literalmente desaparezco del sitio del director que se me atribuye generalmente. La gente suele comentar cuando empezamos una peli o cuando no nos conocemos y se forma la colectividad, es decir, bueno, entonces, ¿quién es el director tú? Y cuando uno dice esto, dice, no, porque yo no soy el director, simplemente coordino las acciones que van a desarrollarse aquí. Eso es lo primero que se produce. Lo segundo es que la gente empieza a participar sin más. Es decir, no se necesitan grandes protocolos si uno desaparece. Ahora, si uno es un estorbo permanente que siempre quiere estar ahí, pues bueno, sí, obviamente, que la gente no se anima, ¿no? ¿Alguien tiene cuando pensó... ¿Nombre? Sí, Isabel. Cuando pensó Isabel, ¿alguien le saltó la película que haría? Y la tiene clarísima. Ahí te señalan a ti, no sé por qué. ¿Te saltó una película? Pregunto, agilicemos. ¿Sí? ¿Te animas? ¿Está? Si quieres, sí, perfecto. Perfecto. Lo que... Bien, sí. Yo puedo hablar igual fuerte aquí. Bueno, lo que yo había pensado es como una historia real de cualquier familia, visibilizar un poco el papel de la mujer dentro de la familia en una situación normal. O sea, no una historia concreta, hemos pensado mi madre como madre de familia tirando la familia para adelante, pero
visibilizar situaciones que están invisibilizadas en la vida normal. ¿Tú qué harías en esa peli, en el sistema de producción? ¿Delante, detrás, de Yo me directora? imagino detrás. ¿Detrás de la cámara? ¿Haciendo Sí. qué? No sé porque no tengo ni idea del mundo audiovisual. No importa, ¿te lo imaginas? ¿Haciendo qué? Supongo que crear la historia. ¿Crear qué quiere decir? ¿Como una especie de guionista? Sí, algo así. Bien. ¿Ahí te sentirías bien tú? Sí. Bien. ¿Algo más tienes claro de la película que saltó así? La verdad es que no. Bueno, suficiente para empezar. Si se dan cuenta, hay un elemento común en las historias, ¿no? Entonces, la segunda pregunta que hacemos en Cine Sin Autor es, una vez que tenemos clarísima... Gracias. Una vez que tenemos muy clara las historias individuales, porque para nosotros, y eso nos los dio la experiencia, hay muchas cosas que las fuimos ganando la experiencia, hay muchas cosas que yo las escribí en los manifiestos y después no tenían nada que ver con la realidad, es decir, que la teoría sirve para abordarla, pero no para responderla, y hay muchas cosas que caducaron en el camino de 10 años que no sirven para nada, y hay otras que aprendimos con la práctica, y hay otras que sí quedaron y son sustanciales, pero no son la mayor cantidad de cosas. Y una de las cuestiones que fuimos aprendiendo metodológicamente es todo el mundo individualmente, en una experiencia de cine sin autor al menos, no generalizo, tiene que tener una entidad individual. Lo colectivo no puede pasar por la desaparición de la identidad personal, tiene que reforzarla, tiene que hacerla emerger con toda su potencia, para después encontrarse con otros y con otras, porque si no, muchas veces lo que hacemos es disolver en una especie de entidad colectiva la individualidad que tiene toda la fuerza que tiene que tener, es decir, hay que permitir emerger esas cosas, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí, otro ejemplo es la segunda. Hay una historia que parece que empieza a conectar, y así empiezan a conectar las cosas, una vez que los 12, 15 o 20, una compañera hizo en Murcia, en el pueblo de Blanca, una película que llegaron a participar casi 200 personas, así que imagínense el trabajo que supuso eso. Hemos hecho películas con una persona, con 10, con 15 y hasta esta con casi 200 personas. Entonces, todos esos procesos, hoy me preguntaba alguien, no me acuerdo en el descanso, que parece que lo asambleario es tremendamente denso, ¿no? La cultura militante que tenemos es que lo asambleario, ponerse de acuerdo, si generalmente a mí me han dicho técnicos de cine, joder, si no te pones de acuerdo con el director de foto, te vas a poner de acuerdo con 20 personas sobre un plano, ¿no? Pero bueno, ahí en Cine Sin Autor no funciona igual. Si estamos hablando de una política de autor, una política industrial del siglo pasado, y nosotros planteamos una política de la colectividad, con lo cual todo funciona diferente. No hay guión, la película ya está alojada en el imaginario de la gente, solo hay que dejarla que salga, hay que escucharla, hay que ver las imágenes y los sonidos que tienen en la cabeza. Y así podríamos empezar una película de cine sin autor aquí. De hecho, la estamos empezando, porque ya nos han dado 2 imaginarios que filmar, que ya esté la historia morbosa de Isabel ya da para mucho. Y a lo mejor nos habla ya no solamente de la familia de ella, sino de quién sabe qué cosas pasaban aquí para que eso fuera posible, ¿no? Entonces es un poco el procedimiento. He hablado de la autoridad, cuando la corremos, cuando la sacamos de quicio, ¿no? Cuando se sale el que se supone que tiene la autoridad. Y esto yo creo que llamé a la charla cuando me pediste tú algo así como el club de los cineastas suicidas, ¿no? Y yo en términos teóricos he planteado el término de suicidio autoral como necesidad para el paso a lo colectivo. Y el suicidio autoral tiene que ver con lo que yo acabo de hacer ahora. Es decir, yo renuncio, si quiero que se produzca un hecho colectivo, renuncio a la autoridad y al poder que culturalmente a un director de cine se le da. Tengo que renunciar y tengo que suicidarme. Y todos sabemos que es un suicidio en la vida real. Pero en la vida cultural sería bueno que nos planteáramos, si queremos que ocurran hechos colectivos, los que heredamos o nos autodenominamos o hemos estudiado o lo que fuera, ese esquema de autoridad con el que aparecemos en un colectivo, tiene que ocurrir en las condiciones actuales, porque no existe una sociedad utópica, en las condiciones actuales tiene que ocurrir un suicidio voluntario y efectivo. Y a partir de ahí, por lo menos es mi experiencia, es cuando uno construye un vacío que dicen, aquí se murió un tipo, es decir, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? Y entonces aparecen y empiezan a salir y a decir, bueno, pues si se murió el director me da lo mismo, porque yo tengo una película que contar. Y la otra chica dice lo mismo, yo también tengo, y yo también tengo.
Esto que acaba de ocurrir aquí, a nosotros nos sucede desde hace 10 años siempre. No encontramos dificultad, y no sabemos mucho por qué, para llegar a consensos en lo que es el proceso de construcción cinematográfico. Algunas pistas tenemos de decir, el cine sigue siendo un elemento tan potente que la gente le urge pasar a una etapa de hacerlo. Estamos haciendo una peli, entonces eso emociona porque no se sabe bien y ahí salen todos los tópicos de si vamos a llegar a Hollywood y si va a salir en la televisión. Pero algo ocurre que nos hace llegar a consensos con mucha rapidez. Y después ahí pongo otro elemento, que es los elementos básicos del cine, siempre son 3 palabras, que son pensar, rodar y montar. Si uno tiene esos 3 elementos, pues tiene la base de lo que es la realización de una película. Si eso lo democratiza, entonces estamos en otro plano colectivo. Generalmente, ¿quién piensa la película? Pues los guionistas, el director, el agente de producción, es decir, la estructura profesional que tiene de por sí, como la palabra, la posibilidad de decidir, la posibilidad de hacerla, el presupuesto, todo, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es decir, ese pensar, rodar y montar, se lo damos a Isabel o a quien sea. Y empezamos a debatir todo lo que es la esencia cinematográfica del pensar, montar, rodar y montar, lo empezamos a debatir en una asamblea. Entonces hay una cosa práctica que es que pasamos generalmente de inmediato al rodaje, la segunda cosa. Es decir, pensamos juntos, pero rápidamente pasamos al rodaje. Y el rodaje ya tiene que ver con cosas que se hablaron hoy de mañana, que ocupamos el espacio. Hay que rodar en un sitio y ocupamos el tiempo. Hay que hacerlo en un determinado momento. Y eso, por ejemplo, es, si preguntáramos cuál es la primera imagen que tiene Isabel para rodar, que la tenía, pues hay que buscar un sitio para rodarlo. Con lo cual ahí pasamos a una etapa de tenemos que buscar un sitio, tenemos que encontrar las condiciones escénicas, tenemos que adaptar o no el sitio, tenemos que discutir muchas cosas y comenzamos a rodar. Nos planificamos y vamos a rodar. ¿A alguien más se le ocurrió alguna película? Hola, yo soy Alejandra y sí me gustaría, bueno, un poco más que una película, documentar el patriarcado y la religión católica en Colombia y la consecuencia hacia la mujer, cómo la mujer actúa en ese sistema patriarcal y ultracatólico. Y yo sería la fotógrafa y quizá también la fotografía la haría yo. Pero ¿por qué? ¿Porque eres fotógrafo? Sí, soy fotógrafa. Bueno, y también conozco un poco el tema de si es un documental, cómo se podría introducir el feminismo europeo y cómo los colectivos feministas podrían aportar conocimiento a este tipo de mujeres que están en esa crisis existencial bastante fuerte, porque no hay identidad como mujer. Y bueno, eso sería un poco... ¿Cómo se llamaría la película? Religión y patriarcado, creo que va ahí muy bien. 2 poderes muy importantes en una sociedad y más en el género específico de la mujer. ¿Algo más te sale de la peli así? Sí, quizás el rodaje, se me ocurre mujeres de clase media baja, media alta de Colombia, un poco sin muchos estudios, altos estudios, y con una familia, con una madre y unos antecedentes de familia muy patriarcal. Entonces es como más o menos la típica mujer que va hacia el consumo, buscarse un hombre para que le financie la vida. Creo que habría buen material de eso, se nota mucho. Además en el sistema en sí, la comercialización de la mujer como objeto, en la narcocultura, bueno, eso tiene mucha cosa. Entonces en la cultura en general es muy importante, sobre todo el rol de la mujer en ese aspecto, en la religión y en el sistema patriarcal, ese poder dominante en ella. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguien está totalmente en desacuerdo con esa idea, por ejemplo? Sí, pero digo, alguien podría decir, si estuviéramos ya en una asamblea empezando una peli, que no, que quiere hacer otra cosa, no digo que esté en desacuerdo con los temas, ¿no?
esa mudez que tenemos tiene que ver con la estructura escénica que tienen estas cosas, lamentablemente. Si tuviéramos en circular, como decía Isabel, pues estaríamos hablando de otra manera, ¿no? Ella ha aportado otros elementos. Voy a poner que tenía hoy una frase de aquí de Godard que quiero que... a ver qué les parece. Esta frase... Si quieren, léanla en un momento, también sirve para meditar y después enganchamos con eso. Para mí, todavía hoy, el cine es una metáfora de la sociedad. Si estudiamos una célula de cine, cómo se hace una película, entre 3 o 4, o 40 o 50, con dinero, mujeres, hombres, patrones, secretarias, choferes, empleados, tenemos entonces una especie de metáfora pero viva. Vemos cómo funciona una pequeña sociedad. Es una célula. Como en el estudio de una célula en biología, tenemos todos los componentes psicológicos, biológicos, artísticos, sexuales, novelescos. Esas sociedades del cine son muy interesantes porque viven aproximadamente un año. Al principio 2 o 3 personas se reúnen, el número aumenta con el rodaje, después disminuye durante el montaje y al final la gente no se ve más. Pues esta idea es justamente lo que llamamos a veces las colectividades efímeras del cine, que son las colectividades comunes del cine. Nos juntamos porque hay un presupuesto, porque pasa algo, es un tiempo y se termina, ¿no? Y Godard está hablando del viejo cine y que todavía se hace así. Es decir, que la propuesta que la política de la colectividad hacemos es que justamente porque es una metáfora de la sociedad, deberíamos buscar dispositivos para que permanentemente estuviéramos haciendo cine, porque es una cosa que hacemos en el barrio, porque nos juntamos todos los viernes a hacer películas, no a ver, a hacer películas. Y nosotros establecimos en Matadero de Madrid, empezamos a hacer una experiencia que le llamamos Fábrica de Cine Sin Autor por eso, porque empezamos a probar si era posible diseñar un dispositivo donde la gente, no importa la edad, no importa, simplemente va a hacer sus películas todas las semanas, ¿no? Y tuvimos una experiencia muy intensa que nos desbordó completamente, que hicimos 5 proyectos a la vez y bueno, sin presupuestos porque fue el peor año, etcétera. Pero a pesar de eso, la experiencia funcionó, estuvimos casi un centenar de personas durante casi un año trabajando, casi todo el mundo voluntario. Pero queríamos comprobar si era posible que esta metáfora que dice Godard fuera posible de realizarse entre gente común, ¿no? Y esa es una de las propuestas que bueno, yo insisto generalmente en que deberíamos insistir en que cada barrio o cada grupo de personas debería juntarse para hacer películas. Y hoy tenemos todos los medios y todas las condiciones como para que eso se produzca. Entonces me pregunto, de aquí, ¿cuánta gente ha hecho una película alguna vez? ¿1? 4, 5, 6, 7. Pregunto, ¿los demás no tienen móviles? Todos tienen, levante la mano quien tiene móvil, con cámara de vídeo. O sea, tercer test. ¿Han grabado alguna vez un vídeo? ¿Hay alguien que con su móvil no grabó nunca un vídeo? Levante la mano. Tú nunca grabaste un vídeo. ¿Podrías decir por qué? No usas, simplemente prefieres la cámara. Todos los demás han grabado un vídeo, alguna vez por lo menos, o muchos, ¿no? Yo les pregunto, ¿eso que grabaron es cine o no es cine? Tengo todo el día, ¿eh? ¿Sí? Es decir, que todos han hecho cine, entonces. Sí, es la respuesta de ella, ¿eh? Yo no sé si sí o si no todavía. Ella dice que sí. Para. Ella dice que es un fragmento, yo repito por el micro, es un fragmento, una escena, ¿no? Dice ella solamente. ¿Pero es cine o no es cine? ¿Allá?
para mí no es cine, porque grabar con la cámara es querer tener un recuerdo y cine es querer transmitir con otras personas una vivencia propia, una forma de ver las cosas. Utilizamos el medio cinematográfico para expresar este mundo personal. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice él? No tuve que decir nada yo, ¿eh? ¿Quién está en desacuerdo? Aquí, que no hablaron. No sé si yo pido disculpas a los traductores porque sé que se ha roto un poco la cuestión, pero que no pasa nada, ¿no? Yo creo. Digo, pero sí que le pido disculpas porque es vuestro trabajo. Bueno, pues yo pienso que, o sea, yo no estoy de acuerdo porque pienso que sí cumple una función de comunicación. Yo, por ejemplo, puedo estar grabando que llueve mucho, se lo envío a un familiar, a un amigo y mi mensaje pues le está llegando. Entonces, no sin más pretensiones, pero sí que estoy cumpliendo con una unidad mínima de comunicación y que se entiende. Por ejemplo, así el primer argumento que he pensado, por el cual estoy en contra. Sí, una opinión más, es decir, no sabemos si lo que grabamos en el vídeo es cine todavía, ¿no? Algunos que dicen que sí, otros que no. ¿Alguien más quiere aportar? Después llegamos a una conclusión, supongo, o yo digo la conclusión a la que llegué yo, que no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, no sabía gestionar si es cine o no, pero es verdad que, por ejemplo, en mi caso, mi película de la cabeza, o lo suyo, te he dicho, la respuesta eran cosas que ocurren, o sea, cosas que de la vida. Sí. Que grabamos con el móvil constantemente. Entonces, es verdad que al final hay un punto que supongo otro punto no, pero hay un punto en el que quiere captar lo que vives en el día a día y lo que puedes grabar con el móvil. Bien, ella dice que de repente solamente queremos captar lo que sucede, ¿no? Mal resumen, pero algo por ahí. Dímelo de nuevo, así lo traducen para los compañeros de aquí. Que hay un punto en el que el cine sí busca captar en momentos del día a día cotidianos o sensaciones que vives en tu vida real. Hay momentos en que el cine sí quiere captar, es para que le puedan traducir a ellos, porque si no. Hay momentos que sí el cine quiere captar algo de la vida cotidiana, ¿no? Y eso entonces, pero yo quiero saber si lo que ustedes han grabado es cine o no. Y entonces tenemos una polémica. ¿Tú qué dices? Yo, por lo que has comentado antes, ¿no? El cine ha dicho que tenía 3 momentos, ¿no? Pensar, rodar y montar. Si cumple esos 3 momentos, es cine, y si no los cumple, no es cine. Están todos de acuerdo, seguro. Bueno. Última. Porque a veces no hace falta montar y puedes estar con la cámara grabando. ¿Ustedes se acuerdan del primer catálogo de los Lumière? El primer visionado de 10 películas de los Lumière, donde aparece la famosa la salida de los obreros de la fábrica. Bueno, pues no sé si dará el tiempo ahora para verlo. Sería bueno verlo. Allí lo único que hay son tomas de 30 segundos. Es el nacimiento del cine, ¿eh? 30 segundos o 20 segundos de tomas domésticas. 1895-94. Nacimiento del cine, tomas familiares de la familia Lumière, de 20 segundos. Yo suelo decir que eso se parece demasiado al catálogo que hay en YouTube de vídeos que cuelga la gente. Entonces, quizás lo que ha pasado es que hay un siglo entre medio y que el aparato cinematógrafo que en ese momento solamente tenían los Lumière, solamente porque lo acababan de inventar, quizás ahora lo tenemos todos en los bolsillos. Se ha democratizado el aparato de captura y de producción. Y como bien decía alguien por ahí, ya no solamente se ha democratizado, sino que se ha acelerado todo el proceso de producción. Es decir, antes los Lumière y todo el cine predigital lo que hacía era captar, después pasar por laboratorio, el nitrato o el celuloide cuando apareció a mitad de siglo, y revelar, y después ir a una sala y proyectar. Todo un proceso industrial y de mucho costo. Fíjense en que eso... Acabo de hacer unas tomas hoy, lo puedo mostrar ahora, lo subimos y lo pueden ver, no sé, 3.000, 4.000 millones de personas, 4.000 millones de personas como están conectadas a la red.
Entonces quiero decir, el mensaje que quería decir con eso simplemente es el poder que tenemos en el bolsillo para poder juntarnos con otros, ya no solamente hacerlo solo en nuestra casa, sino juntarnos con otros y empezar a rodar, es ya. Y es muy curioso que, por lo menos en Madrid, no sé si en el sistema educativo de aquí pasa, de que lo hemos discutido con David Montero, que es profesor de la Universidad de Sevilla, a veces en Madrid, que nos juntamos profesores y maestros desde primaria hasta la universidad, en el Reina Sofía una vez, y ahí parecía ser que en todo el sistema educativo hay un apagón de producción audiovisual brutal. Es decir, no se produce audiovisual en el sistema educativo en ninguna de las tres instancias, ni primaria, ni institutos, ni universidad. En las universidades solamente cuando la materia específica, o no sé cómo funcionan los departamentos de cine. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿por qué algo que se ha hecho instantáneo y que tenemos en el bolsillo y que podría ser un potencial enorme de comunicación, por hacer cine instantáneamente, nadie nos lo enseña en el sistema educativo? Hay que hacer, parece, carreras específicas como se hacían antes, en el sistema viejo, ¿no? En que o te metías en la industria o vas a escuelas de cine, ¿no? Entonces, bueno, dejo esa reflexión porque a mí me gustaría un poco, como el tema es arte y movimientos sociales, que desde nuestra experiencia, eso ya está demasiado desarrollado en otros sitios. Por ejemplo, Latinoamérica es un emporio brutal. Hablábamos con Julia. Uno de los modelos que nosotros empezamos a estudiar hace 10 años era Video en las Aldeas, que no se conoce en ningún sitio, ni siquiera en Brasil, pero que es un proyecto muy potente de democratización del vídeo en el Amazonas, ¿no? Que lo comenzó un francés. Y de ese tipo de proyectos en Latinoamérica está plagado. Hay una red latinoamericana, se llama la CLACPI, que coordina todo el movimiento audiovisual indígena y mestizo, pero sobre todo indígena, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cinematografías emergentes que son masivas y que ya se están produciendo. El fenómeno de Nollywood tenemos aquí. Europa, como siempre, está dormida en sus categorías y es verdad que esa información o no se conoce o no llega, pero el mundo del audiovisual, el mundo del cine ha cambiado profundamente ya, menos posiblemente en las burguesías europeas. Y eso es una cosa a revisarnos, ¿no? Y me gustaría dejarlo porque es una herramienta brutal que se están utilizando de forma masiva y que aquí parece que o nos ceñimos al videoactivismo, que tiene toda una carga política heredada de los 60 y que ya está caduca, absolutamente caduca, porque los sistemas ya están en otro sitio, tecnológicos, y que para mí un poco decirles, aparte de los conceptos, invitar a una reflexión profunda sobre qué está pasando con el audiovisual. Nosotros hablamos aquí de audiovisual, o yo estoy hablando de audiovisual porque es lo que sé, cuando los sistemas tecnológicos ya están, por supuesto, que adelantados en sistemas multisensoriales. Lo audiovisual solamente nos tiene los oídos y la vista, pero los sistemas multisensoriales ya están en todos los laboratorios tecnológicos y nosotros vamos como carretas, ¿no? Nos atenemos a las reglas del cine, estudiamos el cine, etcétera, cuando la era digital lo que ha hecho es destrozar completamente todos los sistemas de representación que el cine nos había enseñado, ¿no? Entonces, si no, fíjense en ustedes un youtuber y los fenómenos de masas que están causando, la manera en que producen, cómo se saltan todas las reglas de edición, casi producen diariamente, tienen millones de seguidores, algunos, obviamente, hay como todo. Y sin embargo, el otro día yo estaba en una discusión con gente de cine en Madrid, y en Madrid estaban reclamando para la industria otra vez tener 80 millones de euros porque que joda esto del PP que nos ha quitado, y el IVA, y la discusión iba por los años 80 más o menos, ¿no? La gente produciendo está en el siglo XXI, pero el debate del cine en España sobre todo está entre los años 80, 70, 80 más o menos. Lo digo porque, bueno, aquí se supone que la universidad es un caldo de cultivo de nuevas ideas, ¿no? Pues lo dejo ahí para que sea un caldo de cultivo de nuevas ideas, ¿no? Y no sé cómo vamos de tiempo. El tiempo es nuestro. Pues les invito a quedarnos hasta las 12 de la noche porque tengo mucho para contarles, y entonces, si les parece... Ah, no, tampoco tanto.
No, no sé, podemos ir abriendo porque yo no lo hice estándar y digo, hay cosas que le sugieren lo que he lanzado así, o discrepan completamente. ¿Qué les parece estas cosas? ¿O ya las habían pensado y están más adelante? ¿Quieres pasar? Aunque demoremos unos segundos porque caminas, pero de repente facilitamos el trabajo del traductor para los compañeros y no pasa nada, el tiempo está para utilizarlo. Vamos a pensar en un cuarto de hora, ¿vale? Porque el tiempo que llevamos retraso, Sí. todo por los compañeros que Sí, nos sí. están ayudando con la traducción. Cuando quieran cortamos. Bueno, lo que estaba planteando un poco sobre la historia del cine occidental, que se queda anclado en la historia, bueno, y intentar mirar más allá de Europa, porque en América Latina ya se están, bueno, por pocos recursos que hay, se están evolucionando el concepto del cine. O, por ejemplo, en África, yo creo que hay que dar vuelta al concepto del cine con todo lo que trae de complicación y simplificarlo más. Bien. No sé, y además yo creo que si antes se hablaba de una historia de arte centrada en Occidente, pues deberíamos, no sé, reflexionar sobre esa historia y contar historias de arte según cada individuo. Ahora que lo menciona el compañero, sí. Yo estaba pensando, y espero que es un poco eso que espero hablar mañana, de que cuando haces la pregunta si el video que se hace con el celular es cine o no, me parece interesante la idea de cine sin autor, porque hace la palabra que se utiliza en castellano, creo que es desbordar lo que pensamos que puede ser cine o no, y plantea que Santi hablaba de, por ejemplo, utilizó la palabra destreza como decía, mejorar o incrementar nuestra destreza en tomar el espacio público, y es como si el cine ofreciera algunas formas de destreza que vamos a descubrir también que no son solo para expertos o que la gente tiene en el bolsillo a veces, ¿no? Entonces me parece interesante como una forma de compartir estas destrezas o competencias, y me pregunto que tal vez para hacer cine o no. Esa es la pregunta, si siempre lo que se produce es siempre cine y es importante que sea o no. Contesto brevemente porque digo, es verdad, lo del espacio público, por ejemplo, nosotros lo aprendimos en la marcha porque no estaba muy la noción. Y el cine justamente tiene una cantidad, es decir, si nos fijamos en el cine convencional, es lo que dice Godard, es decir, es un montón de oficios, es decir, podemos necesitar una costurera para hacer una ropa, podemos necesitar al de la óptica para que nos consiga unas gafas determinadas, sacar de los armarios vestuarios que tenemos ahí porque estamos reflexionando sobre la vestimenta. Y nosotros con el tiempo nos dimos cuenta, y es algo que tampoco hemos vivido, bueno, se vivió en Murcia, en esta película que se hizo de forma masiva, porque el pueblo tenía 6.000 habitantes, y entonces todo se conocía, además un pueblo muy pintoresco ahí, y entonces la gente ofreció las casas, ofreció las vestimentas, y entonces la película se rodó en casi todo el pueblo. Entonces eso es un buen elemento de si cine o otras cosas. El tema es que el cine justamente es un aparato tan poderoso de ocupar el espacio. Para rodar hay que ocupar el espacio, a no ser que sea cine de animación o que trabajemos con croma o otras formas digitales que hay ahora. Pero lo que es la filmación presencial es maravilloso para ocupar. Necesita los sonidos del ambiente, necesita los espacios. Hay que crear ficción con los espacios, iluminar, reflexionar sobre si el cuarto de baño de Doña Rosa pues
es acorde o no y le gusta a ella rodar ahí o prefiere iluminarlo mejor. Y hay un montón de cosas que aparecen. Entonces, nosotros lo hemos hecho con el cine, pero es verdad que una compañera, por ejemplo, lo ha hecho con una novela colectiva, con el conflicto de Coca-Cola, que lleva años en Madrid. Han sacado una novela que la escribieron también de forma sin autoral, que decimos nosotros, ¿no? Y ahí introduzco el concepto de sin autoría porque me parece que Santi lo abordó temas, pero ya era un poco rápido. Y entonces yo retomo algunas cosas de él, en el sentido que nuestro concepto de sin autoría no tiene que ver con una tensión de poder. Es decir, para nosotros la sin autoría es una situación en donde lo que ha pasado aquí es que el poder está, la autoría existe. Por lo tanto, lo que no hacemos es que alguien, y no importa si es un técnico o una persona no profesional, que alguien la acapare definitivamente o que su idea predomine porque empieza a tener mucha imaginación y resulta que entonces su idea es la idea del colectivo. No, generalmente la sin autoría lo que hace es dinamitar las posibilidades de concentración, de poder y de decisión. Hay que dinamitarlos, ¿no? Pero simplemente por un ejercicio de lo colectivo. Y entonces nosotros trabajamos con el concepto de sin autoría en ese sentido, ¿no? Entonces, a la pregunta que hacía es decir, hacemos cine porque nos parece lo más completo hasta ahora, pero una compañera ha hecho una novela y ha funcionado muy bien también. Y entonces yo creo que se podría aplicar la sin autoría a muchas disciplinas. El tema es que pase siempre por una asamblea democrática en algún momento y que eso sea realmente parresía, como decía Foucault, ¿no? Que haya allí verdad social, ¿no? David. No, yo por compartir también una cosa que me he quedado una vez cuando has hecho esta reflexión de los móviles, las cámaras, etcétera, que llevamos encima. Y es que para mí parte de la potencia del cine estriba en que durante un siglo ha sido un arte de naturaleza profundamente colectiva. Tanto en producción, es decir, teníamos que juntar varios oficios, como decía Godard, para crear una película. Yo puedo tener una idea de una escena, pero necesito actores y actrices que la representen y quien la monte, etcétera. Como en su recepción había que ir a la sala de cine, donde nos juntábamos otra vez y donde había eso, donde la gente charlaba a la salida, pero era de nuevo un espacio de recepción colectiva. Y en parte la sin autoría va de nuevo de esa colectivización, ¿no? Es decir, desaparece la figura del autor individual y lo que emerge en su lugar es una colectividad, ¿no? Aquí nos configuramos a lo mejor ahora como grupo porque estamos hablando todo y vamos tomando incluso un poco esa autoría de la charla también un poco porque tú te empeñas en desaparecer, sin autorizarte. Entonces, con el tema de la reflexión de las cámaras, yo lo que quería apuntar es que seamos muy conscientes de que no solo llevamos una cámara individual en el móvil, sino que llevamos todo un sistema de producción y de difusión. Es decir, cuando grabamos el vídeo, probablemente sea para subirlo a una red social que ya acaba de eliminar cualquier atisbo de ejercicio colectivo en sí mismo, ¿no? Es decir, yo solo accedo a la colectividad anónimamente, publico y quien sea puede verlo, pero lo ve individualmente, etcétera. Entonces, ahí en el tema de las cámaras de móvil, siempre, y me parece parte de la potencia transformadora que tiene el cine sin autor, llamar la atención sobre la necesidad de recolectivizar las imágenes hoy en día, donde casi en un periodo de 5 años, parece que hemos pasado de no poder producir imágenes sino de forma colectiva a poder completar absolutamente todo el proceso sin necesidad de relacionarnos con nadie. Entonces, por eso también lo de la sin autoría tiene una fuerza, una carga política que, bueno, que yo quería señalar sobre todo por este hecho de los móviles que muchas veces a mí me preocupa mucho esta idea de decir, es que tan individual, puedo hacer todo yo solo, lo puedo ver yo solo y puedo hacer todo yo solo, entonces como que pierdo. Sí, no ha pasado más que agudizarse delirantemente lo que ya había. Es decir, seguimos pudiendo producir solos, que tampoco está mal, ¿eh? Es decir, yo no estoy en contra del cine autoral, ni siquiera del cine industrial. Me parece que tiene que haber un ecosistema audiovisual y cinematográfico. El tema es cuando una forma empieza a depredar las otras, pero yo miro todo tipo de cine y consumo todo tipo de cine con todo gusto. Es decir, que no tengo problemas estéticos ni ideológicos para mirar cine.
Pero es verdad que lo que se ha agudizado es delirantemente el tema de yo solo en mi casa puedo hacer maravillas, porque es verdad, y lo subo y ya lo ven millones de personas. El youtuber es un caso. Es decir, las puestas en escena, no sé si lo habrán visto, supongo, las puestas en escena de los youtubers cuando van a hacer bolos es que como que trasladan su cuarto a un escenario y hacen lo mismo que hacen en su casa. Es decir, más individual que eso, imposible. Y ahí venden su cosa. Es decir, se van con sus sillas, con su cama, la simulan en un escenario y hacen lo mismo. Bueno, es una forma. Es el extremo de lo individual. Pero eso conecta, como ya sabemos, ¿no? Pero eso es una forma. Es decir, el tema es que esa posibilidad me gusta la idea de que llevamos un sistema de producción y de difusión, y no solamente un sistema de captura, como decías tú, nos hace volver a lo presencial para decir, ¿y nos juntamos y hacemos una peli? Porque es fácil. ¿Quién tiene un editor en su ordenador? Cualquiera. Móviles, ¿cuántos tenemos? Uno por cada uno. Pues 10 puntos de cámara. ¿Desde cuándo el cine pudo tener 20 puntos de cámara para tomar una escena? Es decir, es alucinante. Y entonces digo, se puede. Podemos volver a lo presencial, ocupar los espacios, grabarlos, y eso es maravilloso. Pero parece que estamos apagados. En la educación estamos apagados. Apagón imaginativo y apagón creativo. No sé por qué. Sí, allí creo que pedías tú la palabra, ¿no? Y ya, ¿no? Creo. Última. Hola, quería preguntarte, lo de la idea colectiva no va mucho, pero a ver, entonces, vosotras hacéis la obra y lo que hacéis es el reparto, digamos, de dirección, ¿no? Es colectivo, y entonces el producto sigue siendo único o hay un producto colectivo. Es decir, si montamos una pintura, que a lo mejor la dibujan entre muchas personas, sí podemos ver el trazado de cada mano, pero entonces si hacemos una película conjunta podríamos ver varias partes, o sea, distintos modos de, no sé si me entiendes, con cámara distinta o qué trucos usáis para poder usar, y en vez de hacer una obra única, una película única que sea también colectiva. Bien. Es decir, con esto acabamos, ¿no? La estética que produce el cine sin autor no la sabemos, porque depende de cada grupo. Por ejemplo, lo que decías, tú decías algo que Godard, como siempre, ha estado un poco más adelantado en el cine. Pues si ustedes se fijan en las dos últimas películas de Godard, Adiós al lenguaje y Film Socialismo, son películas hechas con diferentes dispositivos. Y a él le da igual. Y esa es una estética que es la estética de Internet. Ustedes cuando están mirando cosas en Internet, pinchan, se van a un vídeo de mucha calidad, no sé, de Juego de Tronos, y después pasan y miran un vídeo de un amigo, y después pasan y ven otra cosa, y después pasan y ven un vídeo vuestro. Es decir, esa estética es la que estamos acostumbrados. Las estéticas monolíticas y los estilos de cine están bien, pero pertenecen a un sistema de producción que es del siglo pasado. Si nosotros estamos acostumbrados visualmente a ver cualquier tipo de registro, ¿por qué una película del siglo XXI hecha en colectivo no puede tener cualquier tipo de registro? Pues eso es un poco una reivindicación estética que hacemos, ¿no? Es decir, la película puede tener cualquier cosa en sí misma. Reportaje, documental, un momento que se vuelve ficción y que parece un thriller. Es decir, los géneros fueron inventados para codificar estéticamente un sistema sensible. Entonces, nosotros nos valemos y aprendemos de todo el cine para poder superarlo. Y eso nos parece fundamental. Entonces, una peli de cine sin autor tiene que ver exactamente con el colectivo que la crea. Y después, si se acaba, y esto nunca nos ha pasado, pero bueno, la idea es que colectivamente se gestiona. Y entonces discutimos y decimos, ¿esto lo mandamos a un festival? Sí, pues se han mandado cosas a festivales, no ha tenido ningún recorrido, pero se ha debatido. Y otros, en una Ocupa, por ejemplo, en Madrid, me llegó a pasar de que en una asamblea, después de hacer un principio de peli de casi una hora, la asamblea, por lo que supone una ocupación, decidió que eso no se iba a ver nunca. Y entonces ese material quedó por asamblea decidido de que eso no se iba a tocar, porque podía traer problemas legales. Pues la asamblea decide. Y entonces es un poco la mecánica. Siempre tiene que pasar la decisión por un grupo de gente que habla. Tampoco mitifico la asamblea. Un grupo de gente que se pone de acuerdo sobre algo que está haciendo, ¿no? Y ya, me callo.